Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Soy Javier Estevez, director comercial de Avante. Y lo primero, como siempre, darles a todos la bienvenida y agradecerles muchísimo que estén aquí hoy con nosotros y que, como siempre, esperamos cubrir las expectativas que ustedes tienen. Me toca hoy una posición algo complicada, porque siempre que presentamos un evento tratamos de introducir el tema. Yo no me atrevo a introducir el tema porque no sé nada del tema. Me interesa mucho, pero la verdad es que me parece un tema complicado. Pero sí que tengo la suerte de introducir a Narciso, ¿no? Me he tenido que apuntar un poco el currículum, pero yo creo que merece la pena dedicarle 35 segundos. Yo creo que lo más importante para él y su familia es que es nacido en Baracaldo, que yo creo que eso es muy relevante. Y luego Narciso se dedicó al mundo de la astrofísica, concretamente académicamente esto se llama tener un grado y un máster en físico-matemáticas, pero no en un lugar cualquiera. Lo hizo en la Universidad de Lomosov de Moscú entre los años 1967 y 1993 y obtuvo la calificación de magna cum laude. Cuando decía la universidad me corregía porque además, digamos, como le pareció poco, pues se sacó el perfil de traductor jurado de ruso y fue nombrado como tal por el Ministerio de Asuntos Exteriores en 1995. Luego, posteriormente, vino a España, vino aquí, siguió estudiando y se doctoró en Ciencias Físicas por la Universidad de Cantabria en el 97, también con cum laude, ¿no? A partir de ahí, siguió su carrera en el mundo de la física, fue astrofísico en Berkeley, en la Johns Hopkins, y perteneció al Consejo Superior de Investigaciones Científicas del 97 hasta el año pasado, al 2017, siendo científico titular del CSIC y actualmente en excedencia, porque como saben algunos de ustedes se ha dedicado al mundo de la gestión, ¿no? A pesar de como le faltaba tiempo, pues además de certificado de la NASA por la contribución que tuvo importante al éxito de la misión 3B del transportador espacial del telescopio espacial Hubble en el año 2002, y en el mundo digamos, de la contribución académica, pues tiene más de 150 artículos científicos con el top 10 de los astrofísicos españoles, medidos por un índice que mide fundamentalmente no solo los escritos que hace, sino también la calidad de los mismos, ¿no? Ha publicado varios artículos, y no con gente poco relevante, sino muchos de ellos con descubridores de la energía oscura, entre ellos el Nobel Adam Ries. Tiene además, que yo creo que eso es una parte muy importante, 13 años de experiencia como inversor particular, y esos 13 años de experiencia, unido, digamos, a todo este currículum, fue lo que le llevó a que en Avante, digamos, a incorporarse con nosotros como gestor del Quant Value Caps, que es un fondo que nació hace escasamente 7 meses y que trata de aplicar, digamos, todos sus conocimientos, digamos, al mundo de la gestión, y que sin duda está teniendo un comportamiento bastante bueno desde que ha ocurrido, a pesar de su corta historia, ¿no? Nada más, yo creo que con Narciso, con Chicho, que es como le llamamos todos, yo creo que vamos a tener una charla muy interesante, digamos, sobre un aspecto que es el lado oscuro del universo. Y yo lo que espero es que ustedes disfruten mucho y que luego pues, nos tomemos algo juntos y lo podamos comentar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a Javier por la introducción tan elogiosa y gracias a todos los que estáis aquí sentados por venir a escucharme, ¿no? Vamos a hablar del lado oscuro del universo. ¿Qué es el lado oscuro del universo? Si uno dibuja una tarta o un queso, dependiendo de la metáfora que le guste, con el contenido, con la composición del universo, de la materia del universo, vemos que lo que hemos descubierto los científicos a lo largo de los últimos prácticamente 100 años es que solamente el 5% del universo, que es esta cuña amarilla, está hecha de lo que se conoce como materia ordinaria, materia normal, átomos, como los que están hechos las sillas, nosotros mismos, los planetas, las estrellas. Hay un 27% que se llama materia oscura, que como veremos no sabemos muy bien lo que es, sabemos que está ahí, pero no sabemos muy bien qué tipo de propiedades tiene. Sabemos algunas propiedades, pero no cuál es su composición exacta. Y el descubrimiento más interesante quizás de la astronomía
en los últimos 20 años es lo que se conoce como energía oscura, que forma la mayor parte de la densidad de energía del universo. A lo largo de esta charla tengo que dar algunas, digamos, advertencias por el estilo. Nada más voy a poner una ecuación a la que tenéis que prestar atención. Cuando Hawking escribió su libro, Una breve historia del tiempo, el editor le dijo que por cada ecuación que pusiera en el libro iba a bajar a la mitad el número de lectores, ¿no? Espero que al ver la ecuación no salga la mitad de la gente corriendo, de los que están en la audiencia. Creo que se me han escapado algunas otras ecuaciones también, pero hagan como que no las ven, las otras, ¿no? Solamente hay una que hay que prestar atención. Otra cosa también importante es que los físicos, a pesar de que casi ninguno dio griego en el bachillerato, nos encanta usar letras griegas. Entonces, bastante a menudo a lo largo de la charla van a ver la letra omega. La letra omega representa la porción, la fracción del universo, de la densidad del universo, de cada uno de estos componentes. Nada más que eso. O sea que cuando vean omega lambda, pues omega lambda ahora es 0,68, omega mater, omega de la materia, es la suma de estas dos cosas, 0,32. Y estos dos números son los números que un poco marcan el objetivo de toda esta historia. Es a lo que se han dedicado los cosmólogos, intentar medir durante los últimos 100 años y un poco con el propósito de averiguar de qué están hechas estas cosas, ¿no? De qué está hecho este trozo del queso y este trozo del queso, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza toda esta historia? Pues esta historia empieza con el cielo. O sea, en un momento determinado, probablemente en el Paleolítico, el Neolítico, la gente empieza a mirar al cielo y empieza a preguntarse qué es lo que hay más allá, ¿no? O sea, vemos la Tierra, pero vemos las estrellas, cómo es la estructura de lo que hay más allá de lo que vemos, ¿no? La primera persona que se dedica a medir eso de manera más o menos concreta y con datos, o sea, mucha gente había todo tipo de especulaciones, pero hasta que llega William Herschel, que es un músico alemán, organista, director de bandas militares, compuso al menos, que yo sepa, 8 sinfonías, William Herschel, y además de eso, de ser músico, era un artista haciendo telescopios, haciendo unos telescopios increíbles. En esta época los astrónomos tenían que hacerse los telescopios a mano. Cogían los trozos de cristal, pulían las lentes, las probaban, construían el armazón. Y William Herschel hizo unos telescopios que eran los mejores que había en su época. Usando estos telescopios, en el tiempo que le dejaba libre sus obligaciones profesionales musicales, se dedicó a estudiar de manera realmente cuantitativa cómo era la estructura del universo que nos rodeaba. Y este es uno de los, yo creo, primeros gráficos de cosmología. Esto creo que estaba publicado en el año 1839 y es una representación de la galaxia que nos rodea. O sea, en ese momento la gente lo que veía era el cielo, veía la Vía Láctea y era muy difícil de esa proyección que vemos, de esa imagen que vemos del cielo, intentar inferir cómo era la forma del mar de estrellas que nos rodeaba. Entonces, lo que hizo Herschel, con muchísima paciencia, él y su hermana, que fue una de las primeras astrónomas, fue dividir el cielo en trocitos pequeños, en cuadritos, y contar la cantidad de estrellas que veía dentro de cada cuadrito. Después puso todos los puntos juntos y llegó a la conclusión de que estábamos en mitad de una nube de estrellas que tenía aproximadamente esta forma, y este punto corresponde con la Tierra. Entonces, en ese momento, lo que se pensaba era que todo el universo era una nube de estrellas, nuestra galaxia, y que no había nada más allá. El resto estaba vacío. Es la teoría del universo isla. Este agujero que aparece aquí, en realidad no es un agujero de estrellas, sino que se debe a la presencia de una franja de polvo muy densa que no dejaba ver las estrellas. Entonces, Herschel, como no veía estrellas ahí, pues se pensó que era un vacío, ¿no? Entonces, esta visión de Herschel se extiende durante mucho tiempo. O sea, ese resultado lo saca a finales del siglo XIX, XVIII, y prácticamente hasta que ahora volvemos adelante, principios del siglo XX, todos los libros de texto enseñaban a los niños, a los universitarios, que vivíamos en un universo isla, que era una galaxia con estrellas y no había nada más. Otras cosas que hizo también Herschel muy interesante fue descubrir Urano con su telescopio. O sea, ¿por qué es importante Urano dentro de nuestra historia? Urano es importante porque Urano llevó al descubrimiento de Neptuno. Y Neptuno sí que tiene mucho que ver
con el debate, incluso actual, que hay ahora mismo sobre la energía oscura. ¿Por qué es interesante Neptuno? Bueno, porque Neptuno se descubrió, como decía algún poeta francés, a punta de pluma, ¿no? Cuando uno estudia el movimiento de Urano, ve que Urano no se comporta exactamente según uno esperaría por las leyes de Newton, ¿no? Se ve que hay unas perturbaciones en el movimiento de Urano. Entonces, uno puede pensar, bueno, pues si el planeta no se comporta, como predice la teoría, como nos dice la teoría que se tiene que comportar, puede ser que haya un problema con la teoría. A lo mejor la teoría no es buena, ¿no? O puede ser que haya algo que está moviendo el planeta y que no sabemos lo que es. Y entonces ese algo fue el planeta Neptuno. Entonces, dos astrónomos, uno inglés, Adams y Le Verrier, otro francés, predijeron que había otro planeta que se llama Neptuno, le llamaron Neptuno, y que va a estar en una cierta posición. Entonces, por eso la caricatura que hicieron en el siglo XIX de un astrónomo con su telescopio mirando los cálculos, ¿no? Porque es cómo se encontró el planeta. Esto fue un triunfo tremendo de la astronomía teórica, el poder predecir la existencia de un planeta antes de detectarlo. Todos los demás que se habían encontrado hasta la fecha se habían encontrado mirando con un telescopio, ¿no? Y tiene su importancia porque nos lleva al debate que ocurrió poco después, ya en la época de Einstein, ¿no? Este es Albert Einstein a principios del siglo XX. Einstein, las imágenes que uno tiene de él es o de un joven en 1905 que trabajaba en una oficina de patentes y que hizo 3 descubrimientos geniales, o de un señor con aspecto un poco, digamos, de hippie en los años 50 que estaba en Estados Unidos con los pelos revueltos y tal, ¿no? En realidad, durante la Primera Guerra Mundial, pues Einstein era bastante burguesito, ¿no? Era el director de la academia, del Instituto de Física de la Academia de Ciencias Prusiana, vivía en Berlín, era parte, digamos, del establishment sin ningún tipo de paliativos, y lo que se había dedicado fundamentalmente desde 1905 a 1915 fue a realizar una teoría de la gravitación, lo que se conoce como la teoría de la relatividad general. Entonces, fue bastante exitoso en ello. Dio un informe en 1915, en mitad de la Primera Guerra Mundial. En aquella época pues, era complicado mover la información científica, por razones obvias, y en 1917 publicó su artículo, ¿no? Entonces aquí es donde os voy a poner la única ecuación que hay que prestar atención. Cuando uno hace, a veces salen libros con la lista de las 10 ecuaciones más bonitas de la física o de la matemática, cosas así. Esta suele salir siempre en ellas, ¿no? Esta es la ecuación de la relatividad general. Todo el mundo conoce la ecuación de Einstein de E igual a mc al cuadrado. Bueno, la ecuación que realmente les gusta a los físicos es esta, ¿no? Y lo que dice esta ecuación, aunque parezca increíble, es que la geometría del universo, que está representada por esta letra G, y un montón de números diferentes, pero lo que nos interesa es que esto simboliza la geometría, está completamente determinada por la masa y energía que contiene el universo. O sea, es un concepto, hasta ese momento se suponía que tú tenías 2 masas, por ejemplo en la física de Newton, una masa atraía a la otra, era una fuerza que actuaba sobre las masas, ¿no? Y el universo pues era euclídeo, ¿no? O sea, es lo que había descrito Euclides en su geometría hace 2000 años, ¿no? De repente lo que dice Einstein es que el universo no es euclídeo, no es plano, las líneas paralelas, o sea, no se cruzan en el infinito, podemos tener geometrías dentro del universo bastante complicadas, como por ejemplo un agujero negro, cosas así, y que esa forma geométrica extraña del universo está determinada completamente por el contenido en masa del mismo, ¿no? Esto fue una idea absolutamente revolucionaria. Yo creo que los descubrimientos que hizo Einstein en el 1905, si no los hubiera hecho él, probablemente los hubiera hecho otra persona un poco antes o después, ¿no? Esto fue un concepto tan nuevo y tan rompedor que yo creo que probablemente se adelantó en décadas a otros investigadores, ¿no? Esta es realmente, para los físicos profesionales, esta digamos que es la genialidad fundamental de Einstein, ¿no? Entonces, ¿cómo se traduce un poco visualmente esta ecuación? Pues, como habréis visto muchas veces en documentales, la presencia de una masa en el espacio deforma el espacio. Yo creo que John Archibald Wheeler lo dijo muy bien cuando, de manera muy concisa, dijo que la materia le dice al espacio cómo tiene que curvarse. Y el espacio le dice a la materia cómo tiene que moverse.
O sea que la forma visual de ver esto es que tenemos un espacio-tiempo, ese espacio-tiempo se deforma por la presencia de materia en él. El ejemplo quizás más paradigmático son los agujeros negros. Los agujeros negros son una ruptura, un agujero en el espacio-tiempo, de alguna manera. Y ese espacio que está deformado es el que rige el movimiento de toda la materia que se encuentra en él, ¿no? Por supuesto, los astrofísicos, los físicos, pues no se van a tomar a pesar de que la teoría es preciosa, y de hecho yo creo que ha tenido malos efectos en un sentido, porque después de una teoría así, uno de los requerimientos para cualquier teoría física que sea más o menos ampliamente aceptada es que esa teoría física sea estética, sea bonita. Si te salen ecuaciones feas, a la gente no le gustan. Y es un factor que yo creo que es perjudicial, porque realmente lo que se le tiene que pedir a una teoría es que la teoría coincida con la realidad. Cuando tú la cotejas con la realidad, esa teoría funcione, ¿no? No que la teoría pues, sea estética, ¿no? Entonces, una de las pruebas, o uno de los test que hizo Einstein con la relatividad general fue mirar el movimiento de Mercurio. Esto es el Sol, esto es Mercurio. Mercurio tiene una órbita elíptica, da la vuelta al Sol cada 88 días, es el planeta más cercano al Sol, pero esta órbita no se repite exactamente en el mismo sitio, ¿no? Da una vuelta, la siguiente vuelta se ha desplazado un poco, la siguiente vuelta se ha desplazado un poco. Esto se llama, a nivel técnico, la precesión del perihelio. Esto es el perihelio de Mercurio. Entonces, esta precesión, este movimiento de Mercurio, se podía explicar si uno cogía las ecuaciones de Newton, las mismas que utilizaron Adams y Le Verrier para predecir la existencia de Neptuno, y calculaba este movimiento, había un pequeño error en el cálculo que no encajaba con lo que se observaba, ¿no? O sea, la diferencia entre lo que predecía la teoría de Newton y la observación era de un 1%. El movimiento de este punto se movía un 1% más de lo que debía de moverse. Entonces, lo primero que hizo Einstein fue coger su nueva teoría y calcular. Y le salió exactamente esa predicción. O sea, la nueva teoría explicaba perfectamente esa discrepancia de un 1%. Dice que, su biógrafo dice que fue la mayor alegría que tuvo en su vida, ¿no? el cotejar eso, ¿no? Pero claro, explicar una cosa que ya se conocía desde hace mucho tiempo es útil, pero lo que realmente define una teoría nueva como importante es la predicción. O sea, poder predecir algo que nunca se ha observado. Y aquí llegamos a la medición de lo que se conoce como el efecto lente en 1919. Este es Eddington, Alfred Eddington, uno de los astrofísicos más importantes de la primera mitad del siglo XX. Y esta historia, yo me sorprende que no haya hecho nunca una película sobre ella, ¿no? O una serie de televisión, porque realmente es increíble. Eddington era cuáquero. Los cuáqueros son una religión que no creen en la lucha armada, en tomar las armas, ¿no? Hay una película muy buena de Gary Cooper sobre eso, los problemas que pasan cuando hay guerras. Entonces, Eddington, como cuáquero, se negó a luchar en la Primera Guerra Mundial. Entonces, al principio, el gobierno británico fue relativamente benévolo con él, pero al final de la guerra, como no había prácticamente soldados, amenazaron con meterle en la cárcel. Le iban a meter en la cárcel por no querer luchar, por ser objetor de conciencia, y entonces se salvó porque dirigió una expedición a la zona ecuatorial de África y a la zona de Sobral en Brasil para comprobar la teoría de Einstein. ¿Y en qué consistía esa expedición? Bueno, pues la teoría de Einstein nos dice que, como hemos visto antes con esas bolas y con esa red, la masa deforma el espacio. Entonces, si nosotros tenemos una estrella aquí detrás y la estrella normalmente la veríamos siguiendo una línea recta, cuando el Sol está muy cerca de la estrella, la posición de la estrella se deforma. O sea, los rayos de luz que pasan cerca del Sol se deforman, se curvan, y entonces nosotros vemos que la posición de la estrella se mueve un poquito. O sea, el efecto es mínimo, es casi infinitesimal. Entonces, normalmente uno no puede observar al Sol, ¿no? Porque te funde cualquier instrumento que utilices, ¿no? Además que es mucho más brillante que cualquier cosa que tengas detrás. Entonces, la técnica que se les ocurrió es esperar a que hubiera un eclipse total de Sol y entonces medir la posición de la estrella durante el eclipse, con lo cual el Sol no te influía, y esperar que pasara un rato, que se moviera el Sol y volver a medir la posición de la estrella fuera del eclipse. Entonces así se podía ver si realmente la posición de la estrella se había movido un poquito durante la presencia, la posición cercana del Sol, ¿no? Y así fue. O sea, por supuesto, el sitio en el que había que medirla era en el Ecuador, sitios complicados. Esto es un parque que está en una zona muy interesante en Brasil, esto es una isla en el África ecuatorial,
y la posición fue la correcta. Entonces esto tuvo una repercusión tremenda porque fue después de la Primera Guerra Mundial, fue en el año 19, y el hecho de que un astrónomo inglés confirmara las teorías de un astrónomo, de un físico alemán, pues tuvo una repercusión en toda la época esta de la reconciliación entre los pueblos tremenda, ¿no? Este efecto luego hablaremos más de él porque es una de las formas más interesantes de medir la distribución de masa de cualquier objeto, ¿no? Si uno mide este tipo de desviación, cuánto se desvía la luz al pasar cerca de una masa grande, puedes medir la masa, ¿no? Entonces, el siguiente paso, vamos a hablar de una de las técnicas más importantes que tienen los astrónomos para poder sacar información sobre objetos cósmicos. Esto es importante para entender el siguiente paso en esta historia de la medición de la energía oscura y de la materia oscura. Esto es un arco iris. O sea, el arco iris, ¿cómo se produce, no? Se produce porque la luz del Sol, que es blanca, atraviesa algo que podemos equiparar a una lente, a un prisma. Los prismas ópticos ya los utilizó Newton y sirven para transformar luz blanca en la distribución de colores que forma esta luz blanca. ¿Por qué ocurre esto? Como sabéis, cuando uno mete un lapicero en un vaso, lo ve torcido, ¿no? Eso se llama la refracción. O sea, cuando la luz pasa de un medio como el aire a un medio más denso como el cristal o el agua, el rayo de luz se dobla, se tuerce. Entonces, resulta que esa refracción es diferente para diferentes colores de la luz. La luz más azul, la luz más violeta, tiene más refracción, se dobla más, cambia más su camino que la luz más roja. Entonces, si nosotros tenemos un rayo de luz, dejamos pasar, por ejemplo, por un agujerito en la pared, un rayo de sol, y lo hacemos pasar por un prisma, lo que va a ocurrir es que si esto lo proyectamos en una pantalla, vamos a tener luz roja, luz naranja, luz amarilla, que es exactamente lo que vemos con el arco iris. Entonces, esta técnica es esencial, porque esto es lo que nos permite saber cuál es la distribución de energía de colores de cada una de las galaxias, ¿no? Esto un poco explica la base de 2/3 partes de la astrofísica, ¿no? O sea, hablando con lo que decíamos antes, ¿no? Si tenemos un cuerpo, por ejemplo, una estrella, que tiene una temperatura alta, esto puede ser un trozo de hierro, puede ser cualquier sustancia. Si uno calienta mucho una sustancia, va a empezar a emitir luz. Lo vemos con el hierro, el rojo vivo, cuando está azul, etcétera, etcétera. Entonces, si esta luz la pasamos por un prisma, vamos a tener lo que decíamos antes. O sea, los rayos de luz, dependiendo del color, se van a desviar de manera diferente y vamos a sacar una foto de un arco iris formado por este. El arco iris que vemos es la distribución de luz del Sol. Si utilizáramos otra estrella de otro tipo, pues sería diferente el arco iris, ¿no? Tendría más luz azul, tendría menos luz roja, etcétera, etcétera. Si colocamos una nube de gas en mitad del camino de esta luz y después colocamos un prisma, este gas va a absorber parte de la luz de la estrella o de la fuente de luz. Y la luz que absorbe no ocurre en sitios aleatorios, sino que va a ocurrir unas líneas determinadas que tienen que ver con la composición química de la nube. Y al revés, si calentamos esta nube de gas, va a haber una serie de emisión de líneas que también dependen de la composición química. Entonces, esta es la clave por la cual podemos conocer la composición química de las estrellas, podemos conocer la composición química del gas que está en el universo, porque sacando un espectro, sacando esta especie de arco iris de cada una de esas sustancias, podemos compararlas con sustancias similares en la Tierra o hacer modelos e inferir cuál es la composición química que tiene, ¿no? Hay un filósofo francés, Auguste Comte, positivista, científico, que en el siglo XIX, como ejemplo de cosas que no sabemos y que nunca vamos a poder saber experimentalmente, puso la composición química de las estrellas. Y al poco tiempo pues, mostraron que se equivocaba gracias a este tipo de efecto, ¿no? Entonces, además de poder permitirnos conocer la composición química de cualquier cosa que estemos observando, de cualquier estrella, cualquier objeto, tiene una propiedad muy interesante, y es el efecto Doppler. El efecto Doppler lo conoce cualquiera que haya visto acercarse una ambulancia, un coche de policía, el tipo de ruido que hace, o cualquiera que le haya puesto una multa de tráfico a la Guardia Civil, porque los radares de tráfico utilizan el efecto Doppler, ¿no? Entonces, lo que nos dice el efecto Doppler es que cuando una fuente que emite ondas, por ejemplo sonido, se acerca a nosotros, las ondas se vuelven más agudas. La frecuencia de las ondas aumenta y se vuelven más agudas. Y cuando se aleja de nosotros, pierden frecuencia y entonces se vuelven más graves. Esto es lo que ocurre con el sonido, agudo, grave. ¿Qué es lo que ocurre con la luz? Lo que ocurre con la luz es que las ondas más cortas
son azules y las más largas son rojas. Entonces, una fuente que se acerca hacia nosotros, cuando se acerca la vemos más azul y cuando se aleja la vemos más roja. Esto en inglés se llama redshift. Yo no sé si la palabra redshift ya está en el diccionario de Real Academia, pero el término completo en castellano es desplazamiento al rojo y en inglés es tan cortito, redshift, que casi todo el mundo, yo creo que ningún astrónomo utiliza desplazamiento al rojo, salvo alguna vez que se te escape, ¿no? Normalmente todo el mundo utiliza la palabra redshift, ¿no? El blue shift, que es el desplazamiento al azul, es bastante menos frecuente de observar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un espectro de una estrella, suelen tener esta forma, si uno los proyecta. Tienes la distribución de cada uno de los colores, tienes algunas líneas de absorción por el gas que ha atravesado por el camino. Si se acerca hacia ti, lo que ocurre es que estas líneas se mueven hacia la parte azul del espectro. Esto es lo que se conoce como blue shift. Y si se está alejando de ti, lo que ve uno es que estas líneas se alejan hacia la parte roja del espectro. Cuando uno ve toda la panoplia que hay de objetos astronómicos, uno, digamos, que tiene un espectro que ha medido en tierra, en un laboratorio, que tiene esta forma, con las líneas en esta posición. Si miras una estrella, normalmente la estrella se va a mover un poquito, se va a alejar un poco de nosotros o se va a acercar un poquito hacia nosotros. Depende de la posición en la que esté en el disco galáctico, los brazos espirales. Pero normalmente los movimientos de las estrellas son muy pequeños. Si uno mira una galaxia cercana, normalmente la galaxia cercana se va a alejar, a veces se mueve un poquito. Las galaxias lejanas, como veremos luego, todas están alejando, ¿no? Y a veces uno encuentra galaxias que las cosas que normalmente están aquí, se las encuentra aquí. O sea, de hecho, es una forma de medir la distancia. Entonces, buena parte del progreso técnico y científico, sobre todo tecnológico, de la astronomía, en los últimos 100 años se ha centrado en medir estas cosas. O sea, medir la mayor cantidad de espectros de la mayor cantidad de objetos posibles, porque muchos de los problemas astronómicos fundamentales, la forma, digamos, técnica de resolverlos es obtener mediciones de la mayor cantidad posible de espectros, la mayor cantidad posible de objetos y hacerlo con la mayor precisión posible, etcétera, etcétera. Entonces, esta técnica es fundamental para entender lo que viene ahora, que es el siguiente paso, ¿no? Esto, aquí tenemos un abogado americano, un cura belga y un hombre del tiempo soviético. Esto parece el comienzo de un chiste, ¿no? Entrar en un bar. Bueno, estos son los tres genios que nos trajeron al conocimiento de la expansión del universo. O sea, cuando Einstein saca su ecuación, esa ecuación tan bonita que he puesto antes, pasa de esa ecuación, se pone a resolverla y para poder llegar a un universo estático, porque entonces todo el mundo pensaba que el universo era estático, ¿no? O sea, es la cosa obvia, ¿no? El universo, digamos que lo que uno piensa de oficio es que es homogéneo, más o menos, todas las partes son de igual densidad, a pesar de la creencia en el universo isla, de la galaxia, que es isotrópico, todas las direcciones son iguales y que está estático. O sea, eso de pensar en un universo que cambia de radio, cambia de forma, es una locura, ¿no? Entonces Einstein, cuando resolvió sus ecuaciones, le salía que el universo colapsaba. Si uno coge la ecuación de Einstein tal cual y la resuelve como la resolvió él, que no fue la manera correcta, lo que le salía es que el universo empezaba en un estado inicial y se colapsaba por su propio peso, ¿no? O sea, al tener materia, pues la materia atraía a la otra materia y el universo se acababa cerrando, ¿no? Entonces introduce un término que se llama la constante cosmológica, para evitar que el universo se colapse, ¿no? Entonces, Alexander Friedman, que era meteorólogo, pero teórico, aunque también se subió bastantes veces en globos de estos aerostáticos, el pobre, para medir, tomar datos, ¿no? Era un matemático muy fino y resuelve las ecuaciones de Einstein mejor que el propio Einstein. Hace los cálculos y lo que le sale en el año 22 es que si uno aplica las ecuaciones de Einstein de manera consistente, el universo se está expandiendo. O sea, no está colapsando, sino que se está expandiendo. Envía esto a Einstein, Einstein rechaza los resultados, dice que eso no tiene ni pies ni cabeza y Friedman le vuelve a escribir otra vez y al final Einstein dice, bueno, pues la verdad es que sí, que el resultado que te da es correcto. El universo está expandiendo, no entiendo, no tiene ningún sentido físico, pero es así. El pobre Friedman se murió en el 25 de una fiebre tifoidea y no pudo seguir un poco participando en esto, pero todas las ecuaciones que usamos normalmente la gente que trabaja en cosmología para medir las cosas observables las ecuaciones más prácticas, las llamamos ecuaciones de Friedman en honor a él, ¿no? Entonces aquí entra Georges Lemaitre. Lemaitre estudió con los jesuitas, desde muy pronto quiso ser sacerdote,
pero le pilló la Primera Guerra Mundial. Entonces fue la Primera Guerra Mundial, fue capitán de artillería, le condecoraron por valor, y al volver se mete en el seminario, se pone a estudiar y un poco siguiendo la tradición de la Iglesia de formar intelectuales, pues estuvo en todos los mejores centros de investigación del mundo de astronomía. Estuvo en Harvard, fue profesor en la Universidad de Lovaina y en el año 27 decide echarle otro vistazo a las ecuaciones de Einstein. Entonces vuelve a resolver las ecuaciones de Einstein y le da el mismo resultado que le dio a Friedman. Se lo cuenta a Eddington, del que hablábamos antes, se lo cuenta a Einstein y Einstein le vuelve a decir que el resultado es matemáticamente correcto, pero físicamente abominable, ¿no? No se lo cree. La ventaja de Lemaitre es que él estaba bastante más atento de las observaciones astronómicas que estaba haciendo gente como, por ejemplo, Hubble, que Einstein. Y conecta esas observaciones, esa teoría que dice que el universo se expande, con las observaciones que dicen que, en efecto, parece que las galaxias se están alejando de nosotros. Y el que realmente ya acaba de cerrar, de poner el broche, es Hubble. Hubble, 2 años después de Lemaitre publicó su trabajo en una revista belga. De hecho, durante muchos años ha habido una polémica bastante fuerte, porque Lemaitre publica eso en el 27 y en el 29 Hubble, que después de ser abogado estudió Derecho, era americano, estudió Derecho en Oxford, pero después fue a la Primera Guerra Mundial, teniente coronel, volvió y se dedicó a la astronomía. Acabó trabajando en astronomía. Hubble publica en el año 29 resultados que muestran que en efecto las galaxias el universo se está expandiendo. Y entonces conecta con la teoría de Friedman y ya cierra el círculo, ¿no? Entonces, el que tuvo prioridad fue Lemaitre. Lemaitre en el 27 lo publicó antes que Hubble, pero Lemaitre lo publicó en una revista belga, prácticamente no se expandió el resultado, y después publicó una traducción y él mismo eliminó las partes en las que hablaba de ese descubrimiento, se supone que para no estorbar a Hubble, ¿no? Durante unos años ha habido bastante polémica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que encontró Hubble? Lo que encontró Hubble es esto. Si uno pinta la posición de las galaxias más cercanas a nosotros, aquí pone la distancia. Hubble fue uno de los pioneros, junto con una astrónoma que se llamaba Henrietta Leavitt, que la tenía que haber dado el Nobel, pero bueno, cuando empezaron a pensar en ello ya se había muerto la mujer, en medir distancias a galaxias. Entonces lo que hizo fue pintar la distancia a la galaxia y pintar el redshift, lo que hemos hablado antes, ¿no? El desplazamiento al rojo de los espectros de las galaxias. Y lo que encontró es que le salió una línea recta casi perfecta. O sea, si uno coge esta galaxia, mide la distancia y mide el redshift, las cosas se alinean de manera casi perfecta. Una línea recta con una pendiente de 45 grados. Entonces, esto es lo que se conoce como la ley de Hubble y esto es la demostración empírica, observacional, de que el universo se está expandiendo. O sea, esto lo que nos está diciendo es que cuanto más lejanas a nosotros son las galaxias, más rápido se separan de nosotros. Y esto encaja perfectamente con las ecuaciones de Einstein, aunque él no se diera cuenta cuando las sacó, ¿no? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso en esta carrera? Aquí se me escapa una ecuación, pero no hace falta que la mires. Aquí lo importante es este título de aquí. O sea, en el año 48 llegan 2 científicos americanos, Ralph Alpher y Georgi Gamow. Gamow era ruso, pero trabajó la mayor parte de su carrera en Estados Unidos, y escriben este artículo en el que proponen explicar el origen de todos los elementos químicos. Todas las hierro, oxígeno, carbono, todo lo que vemos, la tabla periódica de la que están hechas las cosas, y proponen explicarla en el año 48. Gamow era un personaje interesantísimo. Fue uno de los 3 estudiantes de doctorado de Friedman. O sea, que tenemos el hilo entre Friedman y Gamow. Era una persona que tenía fama de no ser muy riguroso ni muy bueno en matemáticas, pero era absolutamente genial. Empezó a trabajar en la Unión Soviética, desde el principio intentó marcharse de allí, no estaba de acuerdo con el régimen bolchevique. En una ocasión intentó irse en un bote de remos cruzando el Mar Negro, y le pilló una tormenta y casi se ahoga, tuvo que volver para atrás, por suerte no le pillaron. Y en el año 31 fue una de las conferencias Solvay, y entonces escapó y se quedó en Estados Unidos. Algunos de los libros de divulgación más conocidos o más vendidos de Estados Unidos son de Gamow, ¿no? Hizo contribuciones en un montón de áreas. Entonces, como era un cachondo, ya que el artículo lo iban a firmar Alpher y Gamow, convenció a Hans Bethe para que pusiera su nombre también en el artículo, para que entonces sonara como alfa, beta, gamma, el origen del universo. Hans Bethe no hizo nada en el artículo, le mandó algún comentario, pero lo metieron ahí por eso, ¿no? Entonces, este artículo es el primero que realmente habla de un Big Bang, de una explosión inicial del universo, y que esa explosión, pero claro, si uno
dice, vamos a ver, el universo se está expandiendo, las galaxias se alejan de nosotros, ¿no? O sea, ¿qué pasa si vamos hacia atrás? Las galaxias se acercan, al final van a estar todas juntas. Y entonces vamos a tener un inicio muy caliente, o sea, una temperatura mucho más alta que la que tenemos ahora en el universo. Entonces, esta predicción en el 48, pues nadie les hizo caso, básicamente. Fue interesante. Y, aunque le costó el premio Nobel, como veremos más adelante, a otro grupo. Entonces, el siguiente paso en esta carrera, hay que tomar en cuenta que durante estos años la cosmología era una cosa completamente esotérica. La gente que trabajaba en cosmología normalmente eran físicos, que trabajaban en física y hacían alguna cosa así a los lados en cosmología, pero nadie se lo tomaba en serio, ¿no? La cosmología era como una cosa... Hasta que llegan estos dos señores, que son Arno Penzias y Robert Wilson. Son dos ingenieros de los laboratorios Bell. Entonces, una de las predicciones del artículo anterior, el de Alfred, Bethe y Gamow, era que esa explosión inicial, esa época de alta temperatura del universo, emitiría radiación, y esa radiación la veríamos hoy en día como ondas de radio. Nadie les tomó en serio, nadie se molestó en medirla, pero en los años 60, Penzias y Wilson, trabajando con un radiotelescopio de la compañía Bell Labs, que era la telefónica de Estados Unidos, unos tíos extremadamente meticulosos, o sea, ingenieros, o sea, de pura cepa, se ponen a medir, a hacer unos estudios y descubren un ruido de fondo que no son capaces de evitar. O sea, ellos apuntaban el radiotelescopio al cielo y había un zumbido que no se iba. En el artículo que publicaron listan todas las fuentes posibles de ruido que encontraron, ¿no? Intentaron apuntar el radiotelescopio a Nueva York, a otros sitios, hacer todo tipo de cosas. Incluso descubrieron que había 2 palomas que habían hecho el nido dentro del radiotelescopio. Entonces limpiaron el radiotelescopio y cogieron a las palomas, las enviaron por correo a 60 millas de distancia para que no volvieran. Pero eran palomas mensajeras, los 3 días estaban otra vez en el radiotelescopio. Entonces, encuentran este ruido, no saben lo que es, o sea, los hombres desesperados. Y entonces resulta que en Princeton había otro grupo que había reproducido los resultados de Alfred, Bethe y Gamow, había predicho que había habido una explosión inicial o una época de temperatura muy alta y estaba construyendo un radiotelescopio para encontrar este mismo defecto. Entonces, los dos grupos se pusieron en contacto y entonces el grupo de Princeton dijo, bueno, pues habéis encontrado lo que estábamos buscando nosotros, habéis descubierto lo que se conoce como el fondo de microondas, que no es el fondo del microondas, el fondo de microondas. El fondo de microondas es una radiación que tiene la longitud de onda de los microondas, como los que tenemos en radiación de radio, que es la que llena, digamos, todo el universo, y es eco del Big Bang. Entonces, el grupo de Princeton, en el que estaban Jim Peebles y Dickey, escribió un artículo y publicó su artículo a la vez que el artículo de Penzias y Wilson, back to back, como se dice en ciencia, ¿no? Uno al lado del otro, con el objetivo de que si daban algún premio, pues lo dieran a los dos en términos iguales. Lo que ocurrió fue que, como no citaron los trabajos del artículo que os he mostrado antes, del año 48, a los teóricos no les dieron el Nobel, y estos dos fue el primer Nobel, los primeros Nobeles en astrofísica, Penzias y Wilson, ¿no? Entonces, este descubrimiento fue fundamental, aclaró muchísimas cosas, y luego explicaré este gráfico, lo voy a poner otra vez con más detalle, pero en ese momento pasamos del universo isla aquel de Herschel, la galaxia con sus estrellas, a un universo en el cual hay un inicio de alta temperatura. Ese inicio de alta temperatura deja esto, que es el fondo de microondas, el mapa digamos, la explosión del Big Bang, y un universo que se va expandiendo y en el que se van formando las galaxias y estrellas, ¿no? Esto es más o menos de dónde estaba la cosmología en los años 60. Pero entonces empiezan los heterodoxos, empieza la gente que tiene ideas raras, ¿no? Este es Fritz Zwicky, uno de los astrónomos, yo creo que más interesantes de la historia. No solamente astrónomo, porque se pasó mucho tiempo trabajando él estaba en el Caltech, en Pasadena, que es donde estaba uno de los centros de desarrollo de los motores a reacción de Estados Unidos. Entonces, este hombre, además de estudiar los misterios del cosmos, tenía 50 patentes y fue el que fue clave en desarrollar algunos de los motores a reacción más innovadores de la época, ¿no? Entonces, uno de los teoremas de Zwicky es que prácticamente cualquier cosa que uno se ponía a estudiar en los 80 o los 90 ya la había mirado Zwicky antes, en los años 30, y nadie le había hecho caso, ¿no? O sea, alguien realmente genial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que encontró Zwicky? Bueno, lo que encontró fue que si uno mira a un cúmulo de galaxias, esto es un cúmulo de galaxias, las galaxias no suelen estar aisladas, sino que se agrupan
en conglomerados, en cúmulos. Esta imagen no está puesta por casualidad, la saqué yo con el Hubble, pero bueno, valdría cualquier imagen de cualquier cúmulo. Uno puede medir las velocidades de las galaxias utilizando lo que hablábamos antes de la medición del espectro. Uno coge un espectrógrafo, lo pone en cada una de estas galaxias y mide la velocidad. Entonces, algunas galaxias, nosotros solo podemos ver la dirección radial, ¿no? O sea, si se acercan a nosotros o se alejan de nosotros. Si una galaxia, por ejemplo, se está moviendo en esta dirección, pero no tiene ningún componente hacia atrás, hacia adelante, no vemos ningún cambio de velocidad, ¿no? Lo vemos tal cual. Entonces, uno hace esto con un montón de galaxias y le sale este gráfico. Este gráfico tiene un montón de complejidad que no hace falta que no nos vamos a meter. Lo único que nos interesa son un par de detalles, ¿no? Pondré alguno más de estos. Esto es un gráfico típico de una revista astronómica, ¿no? Entonces, lo que hizo Zwicky fue medir, esto es el radio, cómo de lejos está una galaxia del centro del cúmulo, y lo que hizo fue medir la velocidad con respecto al centro del cúmulo. Bueno, pues encontró que había galaxias que se estaban alejando mucho, otras que se estaban acercando, y como más o menos nos imaginamos, nosotros solo podemos ver las direcciones hacia adelante o hacia atrás con respecto a nuestra posición, ¿no? Pero nos imaginamos que el universo no está hecho de tal manera que solo se mueve en esa dirección, se tiene que mover en todas las direcciones iguales. Entonces, uno puede deducir, viendo un gráfico de estos, cuál es la velocidad típica de las galaxias dentro del cúmulo, ¿no? Entonces, ahora vamos a imaginarnos que tenemos el cúmulo, lo podemos tratar como si fuera pues, como la Tierra, como una masa grande, ¿no? Entonces, si un objeto está en órbita alrededor de la Tierra y subimos mucho la velocidad, ¿qué es lo que pasa con el objeto? Se acaba saliendo de la Tierra, ¿no? Se acaba saliendo de órbita. Entonces, cuando uno hace esta cuenta con las galaxias del cúmulo y mira las velocidades, se da cuenta que para que estas galaxias, el cúmulo no se haga pedazos y salga cada galaxia por su lado, tiene que haber una masa enorme que atrae a las galaxias hacia el centro del cúmulo y no deja que las galaxias se escapen. Entonces, cuando Zwicky contó la luz de estas galaxias, uno puede coger, cuentas todas las galaxias, supones aproximadamente que cada una de estas galaxias pues pesa igual, digamos, tiene la misma densidad, por ejemplo, que el Sol en función de luz, le salía que había como 10 veces más masa en el cúmulo de la que veíamos. Y esa es una de las primeras detecciones de la materia oscura. O sea, hay una cantidad enorme de masa aquí metida en el medio que no somos capaces de ver, no somos capaces de detectar. Esa fue la primera detección de materia oscura y, por supuesto, como era Zwicky, nadie le hizo ni caso, ¿no? En los años 30. Entonces llegamos a la siguiente detección de materia oscura, que esta sí que es una historia muy interesante. Esta es Vera Rubin, fue una de las pocas estudiantes de doctorado de Gamow, o sea que sigue, su abuelo científico era Friedman, y Vera Rubin, la verdad es que a veces hay mucha polémica sobre la discriminación de las mujeres en la ciencia. Esto es un caso de libro, ¿no? O sea, un caso de libro. Esto es una persona que le tenían que haber dado el Nobel, la verdad es que nunca entendí muy bien por qué no se lo dieron, y cuando empezó, el primer trabajo que publicó, tuvo un niño, estaba casada, tuvo un niño y tenía que ir a publicar el trabajo a un congreso internacional, ¿no? Y el niño tenía un mes y su director de tesis no la quería dejar ir a presentar el trabajo porque tenía un niño de un mes. Y ya cogió en los años 50, se fue allí con el niño, presentó el trabajo, tuvo una recepción malísima, o sea, prácticamente le dijeron, mira, chica, vete a tu casa a cuidar a los niños y déjate de estas cosas que no son para ti. Y siguió trabajando, siguió haciendo cosas importantes y en los años 70 no se desanimó, siguió publicando, se demostró que ese trabajo que había publicado inicialmente tenía toda la razón del mundo, de hecho fue un descubrimiento muy importante. En los años 70 se dedica a coger una galaxia de estas que giran, vista de canto, y se pone a medir la velocidad de la galaxia, la velocidad de rotación, utilizando la misma técnica de la que hablábamos antes, que es medir el desplazamiento del espectro, ¿no? O sea, si uno coge una galaxia como estas, que esté horizontal, empiezas a medir aquí la velocidad en distintos puntos y promedias la velocidad en función del radio, ¿no? Vamos a ver cómo de rápidas giran las estrellas alrededor de la galaxia en función de la distancia a la que estamos del centro. Entonces, encuentra que hacen así al principio, o sea, porque aquí hay relativamente poca masa, según nos empezamos a alejar, cada vez hay más masa, con lo cual eso permite que la velocidad de rotación sea más grande. Y lo que predice la teoría de Newton, incluso la relatividad general, es que pasado el punto en el que tienes más cantidad de estrellas, la velocidad empezaría a decaer. ¿Qué es lo que vemos en el sistema solar? En el sistema solar, los planetas que están cerca del Sol pues giran más rápido que los que están más lejos, con los satélites también. Entonces, cuando publicó este resultado, la gente no entendía nada, también dijeron que era una locura, pero
la conclusión inescapable es que aquí había un montón de materia que estaba atrayendo a las estrellas que había por aquí fuera, que era la que mantenía esta velocidad de rotación. Y esa materia, igual que pasaba en el caso del cúmulo, no la veíamos, no sabíamos dónde estaba, no éramos capaces de detectarla, ¿no? Esta detección fue mucho más fuerte y mucho más clara que la de Zwicky en los años 30, y por eso digo que se hubiera merecido un Nobel. Se murió hace unos pocos años Vera Rubin, ¿no? Aquí entramos ya en una zona en la que yo ya estaba en la universidad y ya empecé a conocer a algunos de los protagonistas, ¿no? Esta es una foto del señor que está en el medio, es Yakov Zeldovich, uno de los mejores físicos yo creo que del siglo XX. Zeldovich, junto con Sájarov, fue el padre de la bomba de hidrógeno soviética. O sea, tenía 3 estrellas, no las solía, solo las ponía en ocasiones oficiales, 3 estrellas de héroe del trabajo socialista, que era el equivalente a héroe de la Unión Soviética, pero en trabajo. En su momento hizo un diseño bastante más avanzado, la bomba de hidrógeno soviética, aunque empezaron más tarde, junto con Sájarov, fue bastante más avanzado que el diseño que tenían los americanos en esa época. Y en un momento determinado, en los años 60, pues se cansa de andar haciendo bombas y decide trabajar en ciencia, en lo que le gusta, ¿no? Y se puso a trabajar en cosmología. Las personas que están aquí son el departamento de astrofísica relativista del Instituto Stenberg de la Universidad de Moscú. Y 4 de ellos fueron mis profesores. O sea, esta foto para mí es entrañable. Este señor de aquí, Mikhail Sajin, fue el director de mi tesina, lo que ahora se llama un trabajo de fin de máster, ¿no? Y yo creo que probablemente el grupo o la forma de funcionar que más me ha marcado a mí científicamente, pues un poco esta escuela soviética de trabajo en física relativista, ¿no? Por supuesto, la disciplina de alguien que ha estado 20 años trabajando en temas militares era bastante dura. Zeldovich era famoso porque despertaba a la gente, les daba un problema a las 12 de la noche y les decía que a las 8 de la mañana les iba a llamar para preguntar la solución. Entonces, estaban todos aterrorizados con él. Casi no conocía a Zeldovich porque se murió en el 87, cuando yo llegué a la Unión Soviética en el 86, entré a estudiar en el 87 en la universidad y yo vi a un señor por allí que parecía el Bedel o algo así, porque siempre estaba dando vueltas, resulta que era Zeldovich, ¿no? Entonces es una forma de trabajar, mucha de esta gente ha hecho trabajos muy importantes, ¿no? O sea, entonces Zeldovich propuso, dio otro paso más en la explicación de la materia oscura, dijo, muy bien, hay materia oscura, tenemos los resultados de Vera Rubin, Zwicky. Resulta que cuando el Big Bang ocurre, se dio cuenta de que se producen cantidades enormes de partículas subatómicas. En su caso, descubrió que eran neutrinos, ¿no? Propuso que al tener unas temperaturas tan altas, sabéis, por ejemplo, los aceleradores de partículas, el principio con el que funcionan, ¿no? Uno coge las partículas, las acelera, como que están en el CERN, crea colisiones de energía muy alta, y entonces al crear una colisión de energía muy alta, la materia se descacharra completamente y se aparecen partículas de todos los colores, ¿no? Vemos los constituyentes básicos de la materia. Entonces, Zeldovich se dio cuenta que el Big Bang, como él decía, era el acelerador de partículas del pobre, porque sin necesidad de construir un acelerador de partículas enorme, tenías energías tan altas que se producían todo tipo de fenómenos físicos muy interesantes, ¿no? Y entonces propuso que se producían muchos neutrinos, y el que hizo el estudio más en detalle de esos neutrinos fue Alex Shalley, ¿no? Trabajar en ciencia tiene sus ventajas, sus desventajas, pero una de los privilegios es que conoces gente interesantísima, ¿no? Y Alex Shalley es uno de ellos, ¿no? Alex Shalley fue rockero en su juventud. La sintonía del telediario de Hungría la había compuesto él, y en los años 80 se fue a hacer el doctorado con Zeldovich en la Universidad de Moscú. Entonces fue el que empezó a llevar esas ideas de Zeldovich, de formación de partículas durante el Big Bang, a predicciones concretas sobre la formación de las galaxias y sobre cosas que se podían observar, que los astrofísicos podían observar. Entonces, lo que predijo Alex, yo tuve la suerte de trabajar 6 meses para él cuando estaba en la Hopkins, tío absolutamente genial, o sea, fue que esos neutrinos que se producían en el Big Bang, a lo mejor existían en tal cantidad que podían explicar esa materia que no veíamos en los resultados de Rubin o en los resultados de Zwicky, ¿no? Entonces, él propuso esto, lo que se llamaba como hot dark matter, que es la que está aquí abajo, materia oscura caliente, porque los neutrinos son partículas que se mueven a la velocidad de la luz y no interaccionan prácticamente con nada. Entonces, les llamaba calientes porque se movían muchísimo, ¿no? Pero apareció un grupo americano dirigido por Mark Davis,
y otra gente que decía que no, que la materia oscura, si existía, eran partículas, pero eran partículas muy frías, lo que se llama como cold dark matter. Entonces, en los años 80 se montó una competición entre los dos grupos, el grupo de Moscú y el grupo de Berkeley. De hecho, conocí bastantes de los participantes después cuando estuve allí, a ver quién tenía razón, ¿no? Y esto estaba todo en medio de la Guerra Fría, con lo cual parecía que los soviéticos por un lado defendían una cosa, los americanos por otra, ¿no? Al final ganaron los americanos, como pasó muchas veces. Y cuando sostuvieron, si os fijáis aquí, si uno utiliza partículas como los neutrinos, estos filamentos que vemos aquí son la distribución de galaxias. Es la forma en la que las galaxias se ordenarían en una estructura tridimensional, ¿no? Esto es con materia oscura templada, que es otro tipo que no tiene mucho éxito, y esto es con materia oscura fría. Entonces, con materia oscura fría, la estructura de la distribución de galaxias es muy filamentosa, hay un montón de filamentos pequeños, de ramificaciones, mientras que con la materia oscura caliente, pues hay unos pocos filamentos grandes y apenas hay subestructura pequeña, ¿no? No hay capilaridad. Entonces, más o menos en esta época se empezaron a obtener mediciones bastante fiables de la distribución de galaxias. La gente empezó a desarrollar procesos casi industriales para medir las posiciones de las galaxias en el espacio. Y esto es una especie de rodaja del cielo con la posición tridimensional de las galaxias. Entonces empezaron a aparecer todo tipo de estructuras y estas estructuras se parecían muchísimo más a las predichas por la materia oscura fría que a las predichas por la materia oscura caliente. Entonces ahí un poco quedó la cuestión resuelta y ahora pues todavía hay gente que trabaja en materia oscura caliente, hace algunos artículos, pero el paradigma actual, el modelo estándar, está basado en la materia oscura fría, ¿no? Esto es una simulación ya muy avanzada de materia oscura fría, donde podemos ver que las galaxias se ordenan pues, como si fueran, a veces toda la gente le recuerdan neuronas, ¿no? Le recuerdan algún tipo de estructura biológica, ¿no? Casi fractal. Las estructuras que hay en el centro de estas redes son los cúmulos como el que hemos visto antes, ¿no? Son los nodos de esa red, ¿no? Entonces, aquí entramos en los 90, yo también eso me tocó verlo de cerca, la era de la cosmología de precisión. Esta era de la cosmología de precisión empieza con el resultado de este experimento, que se llamó RELICT. Fue un satélite que enviaron los soviéticos en el año 87. Las personas que estaban en el grupo de este satélite, uno de ellos era mi director de tesina, con lo cual me tocó verlo todo muy de cerca. Y lo que hemos mostrado antes de Penzias y Wilson con esa antena, cuando se descubre el fondo de microondas, esa radiación, ese eco del Big Bang, no se veía ninguna estructura en él. O sea, lo que se veía era un ruido que era igual en todas las direcciones. Apuntaras a donde apuntaras con el telescopio, todas las partes del cielo eran idénticas. Se sabía que tenía que haber algún tipo de estructura debajo, por encima del ruido, pero el ruido es como si fuera hierba, ¿no? Si uno tiene algo en el suelo, tiene una estructura, tiene algunas marcas o lo que sea, si la hierba está muy alta, le tapa todo, ¿no? Entonces, lo que los ingenieros, lo que los astrónomos intentan es bajar la hierba lo más posible hasta que empieces a ver lo que hay debajo de la hierba, ¿no? Entonces, todo el progreso científico desde el descubrimiento de Penzias y Wilson hasta esta época, durante esos 20 años, fue eso. O sea, reducir cada vez más el error de medición para intentar encontrar estructuras. Y en el año 91, finales del 91, el grupo soviético, aunque en aquella época la Unión Soviética ya prácticamente no existía, dirigido por Strukov, Skulachov, Bryukhanov y Sayin, descubre una estructura de ese tipo, lo que llaman la mancha fría, en el fondo de microondas. Estos son la distribución angular del cielo, esto es una especie de mapa del cielo. Esto es el plano de la galaxia, que se quita, porque no te deja observar lo que está más allá de la galaxia, y ellos encontraron una estructura de este tipo. Esto es un descubrimiento potencialmente importantísimo, ¿no? Entonces, escribieron un artículo y estamos hablando de finales del 91, en la Unión Soviética, el intento de golpe de Estado es en agosto del 91, la Unión Soviética estaba colapsando completamente. Entonces, el artículo lo querían publicar en una revista inglesa. Era prácticamente imposible, el correo no funcionaba desde la Unión Soviética, era incluso difícil hacer llamadas por teléfono en esa época. Entonces, yo me iba de vacaciones de invierno a mi casa, en Santurce, y me pidieron que les llevara el artículo, lo enviara desde allí a la revista de la Royal Astronomical Society, y así lo hice. Me fui a Santurce y envié el artículo desde allí. El artículo, imagino que llegó a tiempo, llegó rápido, pero vuelvo de España, estoy estudiando allí en Moscú, y viene y me dice, oye, no hemos oído nada de la revista, ¿no? Han pasado ya 2 meses y no nos han dicho nada. O sea,
¿lo enviaste bien y tal? ¿Pusiste bien la dirección? Digo, sí, yo creo que sí. Entonces consiguen hacer una llamada por teléfono a la revista, los de la revista se empiezan a dar largas, viene el artículo con correcciones de ida y de vuelta, y de repente en abril del 92, 4 meses después de que yo se haya enviado el artículo, hay una rueda de prensa de la NASA, y la NASA, el satélite COBE, anuncia el descubrimiento de pequeñas estructuras en el fondo de microondas. No sé si lo robaron, pero vamos, fue un caso claro de... Se lo pisaron con toda seguridad, ¿no? Entonces, el líder de este proyecto le dieron el Nobel en el año 2006 por este descubrimiento. Entonces, cuando los soviéticos se montó un escándalo, claro, pero en aquella época se estaba cayendo la Unión Soviética, los científicos no tenían sueldo, básicamente. El chaval que hizo el trabajo más pesado aquí, de programar, de sacar los resultados, Brujanov, dejó la ciencia y montó, ahora está forrado, tiene una empresa de IT, el tío es millonario. O sea, le salió bien la jugada. Y entonces los americanos dijeron, oye, los soviéticos se quejaron, y los americanos dijeron, pues nosotros hemos mirado donde decís vosotros y ahí no hay nada. Entonces, claro, se acabó la discusión, ¿no? A los pocos años salió un satélite, otro nuevo, que se llamaba WMAP. Esto es un poco la evolución de cómo ha mejorado la resolución midiendo estas estructuras en el fondo de microondas a lo largo de los años, ¿no? Y en este satélite de 2003 sí se veía la estructura de los soviéticos. Pero ya había pasado ya Además, la persona que la encontró fue mi director de tesis. O sea, el primero que la encontró fue mi director de tesina en el año 88 y luego mi director de tesis en Santander, cuando hice el doctorado en Santander, Enrique Martínez González, su grupo fue el que encontró esa estructura en los datos de WMAP, ¿no? Entonces, bueno, el campo se ha movido muchísimo. La diferencia en resolución, los detalles que se ven aquí. Este es un satélite que mandó la Agencia Espacial Europea en el año 2013. Comparado con esto, pues son increíbles, ¿no? O sea, el progreso ha sido muy rápido y en 20 años. Y ahora la verdad es que la gente que trabaja en este campo no sabe muy bien lo que va a hacer porque es muy difícil conseguir datos mejores que estos, ¿no? De planetas. ¿Por qué es importante y por qué hablamos de cosmología de precisión cuando hablamos del fondo de microondas, ¿no? Bueno, porque si uno mira, si uno ve estos agujeritos de aquí, empieza a contar cuántos agujeros, cuántas estructuras tiene de cada tamaño. O sea, pues tienes aquí una mancha grande aquí, otra mancha grande, aquí otra, no hay muchas, ¿no? Pequeñas, ¿cuántas hay? Bueno, pues si uno saca esa distribución, como si fuera un histograma de la distribución de estructuras de cada tamaño, le sale una curva así. Esto es lo que se llama el espectro de potencias. Y esta curva es increíblemente informativa sobre cualquier modelo cosmológico. O sea, esto pone unas restricciones. O sea, si uno coge y se pone a inventar muchos universos y los coteja con esta curva de aquí, las restricciones son brutales. O sea, te elimina la mayor parte de los modelos que no... O sea, reduce muchísimo el espacio de lo posible, ¿no? Entonces, estos puntos incluyen las barras de error. Entonces, en escalas grandes, como tenemos relativamente pocas estructuras grandes, pues las barras de error son grandes, pero en escalas pequeñas, tremendo, ¿no? Por ejemplo, este pico de aquí, la presión de este pico, nos dice que el universo, que la suma de esa omega lambda de la que hablábamos antes y la suma de omega m tiene que ser aproximadamente 1. O sea, que el universo es plano en el sentido cosmológico, ¿no? Estas curvas nos dicen, por ejemplo, cuánta materia normal hay, etcétera, etcétera. Entonces, voy a hablar un poco más de esto de manera más gráfica, pero esta curva, con esta medición, estos datos de este satélite, este es el año 2013, ahora hay una versión del 2015, son la fuente principal que tenemos de medición de las proporciones que hay de cada uno de los elementos de materia en el universo. Es el estándar. O sea, cuando uno va a mirar los resultados en un artículo y cita la forma del universo, siempre cita Planck 2015, ¿no? ¿Qué otras técnicas hay para sacar información sobre la cantidad de materia oscura, la cantidad de energía oscura del universo? Pues la otra es el método que hablamos al principio, con el viaje del satélite del Sol para medir el viaje para medir el eclipse del Sol, utilizada con cúmulos de galaxias. De la misma manera que el Sol, que es una estrella normalita, desvía un poco la luz de lo que tiene detrás, los cúmulos de galaxias, como el que hemos mostrado antes, que son enormes, son monstruosamente grandes, provocan un desvío masivo de la luz de todo lo que tienen detrás. Es como si viéramos, lo más parecido yo creo que es ver una pieza de cristal irregular. Si uno tiene una pieza de cristal irregular, como una lente pero irregular, pues si la colocas apuntando en dirección de una fuente de luz vas a ver todo tipo de distorsiones en la pieza, ¿no? Y esto es lo que ocurre y esa técnica se utiliza para medir la distribución de materia oscura. O sea, este es un ejemplo, esta es la imagen del cúmulo
que puse antes, que observamos en el año 2004. Estas son las galaxias, esas grandes amarillas que veíamos, y todas estas cositas que hay aquí detrás, alargadas, estiradas, son galaxias muy lejanas. Algunas de ellas están a distancias equivalente al 10% de la edad del universo, que han sido distorsionadas. El pozo de potencial del cúmulo, ese agujero que crea en la estructura del espacio-tiempo, desvía esos rayos de luz y las vemos con esta forma. O sea, esto es una galaxia. Si quitáramos la galaxia grande del cúmulo, este trazo rojo es una galaxia roja pequeñita, redonda pequeñita. Y aquí la vemos completamente distorsionada. Entonces, sabiendo cómo es la forma de esta distorsión, y sabiendo cómo funcionan las ecuaciones de relatividad general, sabiendo que la masa distorsiona la forma de lo que vemos detrás, viendo cómo eso está distorsionado, podemos medir la masa, podemos deducir la masa. Y eso es lo que hicimos con este artículo en el año 2005 y 2006. Esta es la distribución de materia oscura. Este artículo lo lideró mi estudiante de doctorado, Danko, la distribución de materia oscura que inferimos, no vemos, pero la deducimos de todas estas distorsiones pequeñas de estos objetos que están detrás del cúmulo. Entonces, esta es la técnica fundamental por la que se pesan y se miden los cúmulos de galaxias, que es una de las fuentes de información sobre la distribución de masa y sobre para poder llegar a las conclusiones sobre esa tarta que pusimos antes de materia oscura y energía oscura, ¿no? Ahora hablamos de la otra técnica clave, que son las supernovas. Esta es realmente, o sea, la gente ha hecho estudios con cúmulos, hizo estudios con el fondo de microondas, pero la que ha clavado la energía oscura, la que nos ha convencido de que existe la energía oscura, son las supernovas. Supernovas, como por cierto el término supernova lo inventó Zwicky, otra cosa de las que hizo también, como todo el mundo sabe, son explosiones de estrellas con un gran brillo, ¿no? Hay un montón de tipos de supernovas, hay un montón de familias, varias, ¿no? Las que nos interesan son las supernovas de tipo 1A. No importa saberse el nombre, lo importante es que son supernovas que ocurren cuando tenemos una estrella doble. Tenemos una estrella pequeña, que se llama una enana blanca, que es una estrella muy masiva, muy densa, bastante caliente, y hay una estrella grande alrededor y las dos están orbitando como una pareja de baile, ¿no? Una alrededor de la otra. Entonces, cuando esta estrella crece, las estrellas, una vez que consumen la mayor parte del combustible y del hidrógeno que tienen, empiezan a expandirse. Parte del gas que sale de la estrella cae en esta estrella y va acretando. Entonces, las enanas blancas tienen una regla fundamental, y es que no pueden ser más grandes de 1,4 veces la masa del Sol. Si se hacen más grandes de 1,4 veces la masa del Sol, implosionan. Y tenemos una explosión de una supernova. Entonces, varios astrónomos se dieron cuenta que, dado que esto ocurre siempre a la misma masa, a lo mejor, cada vez que vemos una explosión de una supernova, como sabemos aproximadamente la masa que tiene la estrella que la ha producido, podemos deducir o podemos saber con bastante certeza cuál es el brillo de esa supernova. Eso es lo que se llama como una candela estándar. O sea, si nosotros tenemos una bombilla y sabemos exactamente el brillo que tiene la bombilla, es de 100 vatios o de lo que sea, y la colocamos a distintas distancias, la vamos a ver cada vez más débil la bombilla. Pero si sabemos exactamente el brillo que tiene, podemos usarla para medir la distancia. Porque sabiendo cómo decrece el brillo de la bombilla con la distancia, la podemos medir. Entonces, uno de los santos griales de la cosmología durante todo el siglo XX fue encontrar una candela estándar, algo que pudiéramos saber con precisión cuál era el brillo que tenía. Y se encontró con las supernovas de tipo 1A. La supernova, cuando estalla, el brillo primero se detecta y entonces el brillo empieza a subir. Y después baja otra vez. Es el fenómeno típico, ¿no? Entonces, estas supernovas de tipo 1A llevaron al Nobel de Física del año 2011. Estos tres astrofísicos están sonrientes, porque les acaban de dar el premio Nobel, son Adam Riess, Saul Perlmutter y Brian Schmidt. La historia de este premio Nobel también es bastante controvertida. El que inició el proyecto de medir la energía oscura, inicialmente lo que estaban intentando medir era la geometría del universo, ¿no? Ni sospechaban que iban a encontrar la energía oscura. Con supernovas fue Saul Perlmutter, que estaba trabajando en Berkeley. El chiste que se cuenta siempre es que Perlmutter inició este proyecto para medir supernovas, el universo con supernovas, porque como no era astrónomo, era físico de partículas, no sabía que no se podía hacer. Si hubiera sido astrónomo, ni se le hubiera ocurrido. De hecho, los astrónomos no querían ni tocar el proyecto, ¿no?
Entonces, Perlmutter estaba trabajando en un laboratorio que estaba al lado de la Universidad de Berkeley y empieza ese proyecto con una tenacidad increíble durante varios años a buscar supernovas, ¿no? Empiezan a refinar los métodos. Buscar supernovas es complicadísimo porque básicamente uno no sabe dónde va a estar una supernova, son totalmente predecibles. Entonces, lo que hace es que tomas una imagen lo más amplia posible del cielo y al cabo de 20 días tomas otra. Entonces, si ves que hay algún punto de luz que está ahora en la imagen y no estaba en la anterior, piensas que puede ser una supernova. Entonces, tienes que llamar por teléfono a un observatorio que te sigan observando esa supernova para construir una curva como esta, ir tomando puntos a ver el brillo que tiene cada día, y después tienes que tomar un espectro para medir el redshift, para saber dónde está. Entonces, son proyectos que, vamos, tienes que tener la paciencia de un santo para hacerlos, ¿no? Y encima este problema lo estaba haciendo con toda la comunidad astronómica en contra. Los astrónomos le consideraban un intrusismo profesional, ¿no? Un físico de partículas que anda aquí trabajando en estas cosas, ¿no? Entonces, en un momento determinado, lo de Perlmutter, a pesar de que lo tenían abrazado, empezó a funcionar. Y cuando empezó a funcionar, los astrónomos dijeron, hombre, pues igual no es tan tontería hacer esto, ¿no? Y entonces Brian Schmidt empezó a liderar un equipo para competir con lo que estaba haciendo Perlmutter. Adam Riess entonces era estudiante de doctorado en Harvard, Brian Schmidt estaba en Harvard, y al mismo tiempo que Perlmutter estaba trabajando, empezaron a trabajar los astrónomos, el grupo de astrónomos, en lo mismo que estaba haciendo él. Perlmutter estaba cabreadísimo, porque además, claro, los astrónomos siendo astrónomos, pues las sabían todas, conocían todos los comités de asignación de tiempos de los telescopios. Por ejemplo, Perlmutter envió una propuesta para el Hubble, le dieron tiempo en el Hubble y también le dieron tiempo a este grupo sin haberlo pedido, prácticamente. O sea, hubo todo tipo de chanchullos feos, ¿no? De hecho, cuando le dieron el Nobel, a Perlmutter le dieron la mitad del premio y a estos dos la otra mitad. Con lo cual el comité Nobel, o sea, yo los conozco a los tres personalmente, o sea, me acuerdo que Brian Schmidt estábamos en una conferencia en San Paulo y nos contó toda la historia personalmente y la verdad es que la estaba contando, yo creo que tenía un poco de cara de vergüenza, pero decía, bueno, pero it's good for the community, como diciendo, bueno, fue bueno para la astronomía, ¿no? Lo hicimos, no fue muy limpio lo que hicimos, pero fue bueno, ¿no? Y Adam Riess estaba, cuando yo llegué a Berkeley en el 97, estaba en el despacho de al lado mío, ¿no? Adam Riess le conozco más, ahora comentaré algunas cosas más, ¿no? Entonces, ahora voy a poner 2 o 3 gráficas de astrónomo, de artículo astronómico. No os mareéis con los detalles, voy a señalar cuáles son las cosas que son relevantes, ¿no? de estas gráficas, ¿no? Entonces, este es lo que estaban haciendo este grupo, era lo siguiente. Ellos buscaban supernovas. Como digo, es un proceso extremadamente trabajoso, ¿no? Es una cosa que menos mal que acabaron montando una especie de cadena de montaje, digamos, de procedimiento casi industrial para buscarlas, y entonces se aceleró un poco el proceso, ¿no? Ellos buscaban supernovas, cada uno de estos puntos es una supernova, esto es un grupo que había en Chile, que también está haciendo cosas parecidas, y medían el redshift de cada supernova. Y después pintaban la magnitud, el brillo que tenía la supernova observada, ¿no? Entonces uno pinta esta línea, estos son puntos, son mediciones, ¿no? Puntos amarillos, puntos rojos, vamos midiendo. Y ahora lo que hicieron fue dibujar las líneas que marcaban la relación entre este brillo y el redshift para distintos modelos cosmológicos. Bueno, ¿qué pasa si tenemos un universo, os acordáis de omega m y omega lambda, en el que no hay nada de materia y solo hay una constante cosmológica? Pues la línea iría por aquí arriba, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos un universo en el que solo hay materia y no hay energía oscura? Pues la línea iría por aquí. Entonces lo que les salió fue que la línea que más se acercaba a las observaciones pues era algo parecido a esto, 0,505, ¿no? De hecho, eso no es lo que les salió inicialmente. Lo que les salió inicialmente, esto es una foto del cuaderno de Adam Riess, es que ellos ni se les ocurría que había energía oscura. O sea, ellos estaban todo el trabajo haciéndolo suponiendo que lo que estaban midiendo era omega m, la cantidad de materia, ¿no? Entonces, lo que les sale a Adam Riess es que omega m es negativa. O sea, que la densidad de materia del universo es menor que 0. Entonces, como les salió una cosa tan absurda, porque la materia la vemos, ¿no? Por lo menos nosotros somos materia y estamos en el universo, o sea, no puede ser negativa. Tuvo que introducir la energía oscura. Y al introducir la energía oscura, los resultados les salieron mucho mejor. Entonces, al mismo tiempo que ellos estaban haciendo esto, el grupo de Perlmutter en Berkeley estaba haciendo lo mismo. Y entonces, un poco compitiendo el uno con el otro, publicaron los resultados los dos a la vez y ese fue el descubrimiento que luego se premió con el Nobel en el año 2011, ¿no? Entonces, aquí me tocó a mí jugar un pequeño papel de nota de pie de página en toda esta historia, ¿no? Cuando se publican los resultados en el año 98, la curva
esta curva, si le restamos un poco, digamos, la media, el comportamiento medio, nos queda algo así, ¿no? Entonces, aquí también tenemos varios universos, ¿no? Estos son puntos de supernovas y esto es un universo en el que no hay energía oscura, la línea negra. Este es un universo en el que hay materia, pero no hay prácticamente energía oscura. Las rayas, este digamos que es el modelo estándar, la raya blanca. Y este es un universo en el que hay polvo. ¿Por qué ponen polvo? Bueno, si vemos esta curva, el comportamiento de las supernovas encaja muy bien con esta línea blanca, ¿no? Que es la del universo con materia y con energía oscura. ¿El problema cuál es? Que también encaja con un modelo en el que empieza a haber polvo en el universo y ese polvo hace que cuanto más lejanos son las supernovas, más débiles las veamos. Porque el efecto de la energía oscura es reducir el brillo de las supernovas. Entonces, hasta este momento, este es un artículo que publicó Adam Riess en el año 2001, la gente no estaba convencida de que lo que habían encontrado fuera energía oscura. Dicen, vale, sí, habéis encontrado que las supernovas son más débiles con la distancia, eso parece encajar con la energía oscura, pero grandes afirmaciones requieren grandes evidencias. Entonces, mientras hay otras explicaciones más prosaicas de lo que habéis encontrado, pues no lo creemos, ¿no? Y hubo una serie de artículos que explicaban esto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nos vamos a reshifts muy altos, a distancias muy altas, esta curva, en vez de hacer más débiles las supernovas, las hace más brillantes. Entonces, un efecto que funcione nada más haciendo las supernovas más débiles no encaja con puntos aquí. Entonces, la carrera de todo el mundo estaba desesperado, la gente que trabajaba en esto buscando una supernova que estuviera muy lejos para que en vez de observar un efecto que hacía las supernovas más débiles, las hiciera más brillantes y entonces matar estas teorías críticas que se basaban en polvo, ¿no? Y eso es lo que encontró Adam Riess. Este artículo que hizo él en el 2001 fue increíble. O sea, una de las cosas que hizo el Hubble en su momento fue coger un campo y observar durante días, durante semanas, ese campo sistemáticamente. Es lo que se llama el Hubble Deep Field, el campo profundo del Hubble, que lo habéis visto en infinidad de pósters, ¿no? Entonces, el Hubble tiene varias cámaras. Entonces, la cámara principal estaba observando el Hubble Deep Field, pero una de las cámaras secundarias, que estaba a un lado, estaba observando también otra zona del cielo. Entonces, Adam Riess, que ya estaba, digamos, marcado para el Nobel, ya es una persona que se podía haber relajado, se dedicó a mirar todas las imágenes de archivo que había tomado el Hubble en todos los años anteriores para ver si encontraba una supernova en ellas. Y dio con una supernova. Increíble. Y dio con una supernova que rompió el récord completamente de redshift, a 1,7. Entonces, esta supernova, como ya estaba fuera de esta zona, aquí la curva ya se daba la vuelta, iba hacia abajo, no había manera de explicarla con polvo. Sin embargo, el ajuste de la supernova, esta es un poco de muestra de las barras de error, ¿no? La medición no era muy buena, ¿no? Y estaba bien, pero no absolutamente del todo, ¿no? Entonces, yo estaba en Baltimore y fui a ver la charla de Adam, ¿no? En el 2001. Entonces, cuando pinta el gráfico y pinta la imagen del cielo, es el que encontró la supernova. La supernova estaba a redshift 1,7 y estaba en esta galaxia pequeñita de aquí. O sea, fue un punto de luz que encontró en esa galaxia, ¿no? Entonces, yo veo el campo, veo que aquí hay una galaxia grande, veo que aquí había otra también bastante grande, y le digo, Adam, yo creo que esta supernova que tienes tú aquí 1,7 probablemente está afectada por el efecto lente de las galaxias que tienes alrededor. Igual que lo que veíamos antes en el cúmulo, ¿no? O sea, si tenemos una galaxia muy lejana detrás de un cúmulo, la galaxia nos aparece más brillante, es como si fuera una lente, ¿no? Y dije, yo creo que está afectada, va a estar afectada por el brillo por la masa de estas galaxias que están cerca, ¿no? Y dice, no te preocupes, que esto ya lo hemos mirado y tal, un tío que es experto en el grupo y tal, publicaron el artículo y salió, ¿no? Entonces, yo me fui a mi despacho y me puse a mirarlo con más cuidado. Y en efecto, encontré que la galaxia, estas galaxias estaban aquí, había un efecto que no habían tomado en cuenta, afectaba bastante la luz de este objeto, ¿no? De esta galaxia. Y lo hacía de manera que ajustaba un poquito mejor con lo que hacía era mover el punto hacia arriba. Entonces, escribí un artículo y lo iba a mandar a publicar y llamé a Adam para decírselo. Digo, mira, pasa esto, he encontrado estos resultados. Y entonces ahí uno descubre que los premios Nobel, además de ser muy buenos astrofísicos, son unos vendedores increíbles, ¿no? Porque yo le llamé para avisarle de que iba a mandar el artículo a una revista y cuando acabé de hablar con él me había convencido para meter a otras 4 personas más en el artículo, incluido a él, y esperar un mes para mandarlo. Y la verdad es que lo hizo muy bien y el artículo salió mejor con el consejo que él me dio. Entonces mandamos ese artículo y a continuación, al año siguiente, 2 años después, salió otro artículo. También no os perdáis con la maraña,
en la cual, además de ese punto, de 1,7 de esa supernova, se incluyeron un montón más de supernovas que había detectado con el Hubble. Entonces, yo hice el análisis que había hecho en la anterior, de medir el efecto lente, medir la magnificación para todas ellas, y este artículo ya sí que mató completamente cualquier teoría alternativa. O sea, después de este artículo del año 2004, ya quedó claro, no fue el artículo del descubrimiento, el artículo del descubrimiento fue en el 98, pero sí fue el artículo en el que ya no quedaron dudas de que esto era energía oscura y de que les iba a caer el Nobel el día menos pensado a esta gente, ¿no? A RIS y colaboradores, ¿no? Entonces, después de ese artículo de Adam, volvemos otra vez al gráfico de antes. Esto estamos hablando de principios del año 2000 más o menos, principios de los 2000. Ya la visión que tenemos de la evolución del universo pues ya está bastante clara, ¿no? Inicialmente tenemos unas fluctuaciones cuánticas, dan lugar a un periodo de inflación en el cual no es la inflación del precio del pan, sino que es un periodo en el que el universo se expande de manera exponencial. Eso genera después, cuando el universo se enfría un poco, el fondo de microondas, que es el que vemos ahora. Hay una época que se llama las Dark Ages, en las cuales no hay emisión de luz, luego se van formando las galaxias, etcétera, etcétera, y la energía oscura lo que nos hace es que el universo empiece, la expansión del universo, que va más o menos a su ritmo, se va ralentizando con el tiempo, en un momento determinado provoca que se acelere la expansión del universo. Y esto es lo que se ha medido, lo que midieron Adam Riess y colaboradores, ¿no? ¿Cómo medimos con precisión esos parámetros cosmológicos? ¿Por qué es tan importante usar el fondo de microondas, usar supernovas, usar otras cosas, ¿no? Pues la razón es porque cada una de esas mediciones, si pintamos en un plano la densidad de materia y la densidad de energía oscura, la omega lambda que habíamos puesto antes, cada uno de estos experimentos con estas observaciones nos marca una zona del plano, ¿no? Por ejemplo, el fondo de microondas, que es el CMB nos pinta una línea aquí, dentro de la cual se tienen que encontrar estos dos parámetros, ¿no? Las supernovas, por suerte, son casi perpendiculares o tienen un ángulo bastante bueno con respecto al fondo de microondas, ¿no? Estos son los cúmulos, las mediciones de masa del cúmulo. Los cúmulos no nos dicen prácticamente nada sobre la energía oscura, pero podemos medir muy bien la densidad de materia con ellos, pues estamos contando la materia directamente. Entonces, cuando todas estas zonas se juntan, lo que nos queda es una zona muy pequeña de los posibles valores que tiene la energía oscura y la densidad de materia. Entonces, estos son los últimos resultados que hay con Planck, con el satélite que hablaba antes, y aquí casi no se ve, porque Planck es tremendamente preciso, pero la zona de intersección es esta manchita roja de aquí. O sea que ya estamos midiendo los parámetros con una precisión muy grande, ¿no? Muy bien, vale. Sabemos que omega m es del orden de 0,68, omega lambda es 0,68, omega mater es 0,32, pero ¿de qué está hecha la materia oscura? O sea, sabemos que está ahí, es lo que hemos hecho durante estos años. Bueno, pues hay una serie de candidatos, cada uno más raro y más exótico. O sea, no hemos podido detectar ninguno de ellos. Los WIMPs, algunos se ríen de lo de WIMPs. Uno de los candidatos más importantes hasta hace unos años se llamaban machos. Es que hubo varios experimentos que los acabaron con ellos porque no había forma de explicar la materia oscura con ellas, ¿no? Los WIMPs son unas partículas, o sea, sabemos que la materia oscura probablemente son partículas subatómicas, son frías y existen en cantidades masivas, ¿no? Es lo que sabemos de ellas por las observaciones. La teoría más aceptada, o es que no es teoría, ¿no? La hipótesis más aceptada es que se trata de WIMPs. WIMPs son Weakly Interactive Massive Particles. Son partículas que no interaccionan casi, porque si interaccionaran las veríamos, o sea, seríamos capaces de detectarlas, son masivas. Hay algunas teorías que extienden el modelo estándar de la física que predicen que aparecen cantidades grandes de estas partículas. Y además en las proporciones que uno esperaría para explicar la materia oscura, ¿no? Pero no se ha detectado ninguna. Esas teorías tampoco están completamente probadas o completamente aceptadas. Los axiones son un caso parecido también, ¿no? Otro tipo de partículas que también tienen unas propiedades razonables. Ultralight Scalar Dark Matter, lo mismo. Neutrinos estériles, esto es una teoría bastante peregrina, pero que bueno. O sea, la manera en la que funciona la física teórica es que uno propone cosas, se exige que esas cosas sean consistentes matemáticamente dentro de sí mismas, las teorías tienen que ser consistentes consigo mismas, y mientras no haya una observación que refute esas teorías, pues la teoría vive, la teoría sobrevive, ¿no? Puede tener más aceptación entre los físicos, menos aceptación, pero hasta que no se pruebe que la teoría es incorrecta, pues sigue
sigue estando ahí, ¿no? Entonces, yo la verdad es que como astrofísico observacional me he pasado toda la vida trabajando con datos y exijo trabajar con datos casi a nivel filosófico. No me gustan estas cosas, me parecen teorías un poco peregrinas muchas de ellas, ¿no? Pero hay un esfuerzo en el mundo masivo para buscar este tipo de partículas por tierra, mar, aire y espacio, ¿no? Hay experimentos en la estación espacial buscando algunas de estas partículas, hay gente trabajando en minas a 1000 y pico metros bajo tierra, buscándolas, porque la forma de buscarlas es colocar un detector, pues una piscina llena de gas xenón, por ejemplo, cosas así, alejarse de todas las fuentes de radiación que conocemos y esperar a que alguna de esas partículas atraviese los 1000 y pico metros de tierra que hay encima y choque con un átomo dentro de la piscina de xenón y entonces lo detectemos. No se detecta nada. Otra forma de hacerlo es aquí en el Ice Cube. Se han metido a profundidad en la Antártida, también en una zona en el hielo, el mismo principio. Aquí utilizan unas cavidades electromagnéticas, con vacío, y aquí hay un experimento que está en órbita observando los flujos de partículas que emite el Sol, a ver si encuentran algo ahí, ¿no? O sea, la cantidad de dinero que se está gastando en esto es masiva, de momento no ha salido nada. Energía oscura, ¿cuáles son las teorías? Pues la energía oscura, la teoría, digamos, más venerable es la constante cosmológica, que ya la introdujo Einstein, le llamó su mayor error, el mayor error científico de su vida, cuando en realidad pues es ahora mismo lo más probable, ¿no? El problema de la constante cosmológica es que si uno utiliza la física estándar y calcula qué valor debería tener la constante cosmológica, le sale 10 a las 100 veces más de lo que medimos. Es un 1 con 100 ceros detrás. Entonces no se sabe muy bien. O sea, es lo más probable, lo más económico en cuestión de suposiciones. Luego está la quinta esencia, que también es una de estas teorías exóticas, de un fluido que llena el universo, que produce todo tipo de efectos raros y que los produce donde todavía no hemos podido observarlos, ¿no? O sea, la que apareció antes también, la self-interacting dark matter, esto es materia oscura que interacciona consigo misma y a lo mejor puede explicar tanto la materia oscura como la energía oscura. Otros modelos totalmente exóticos y yo diría casi esotéricos de energía oscura variable. Y luego todavía quedan, como pasa con lo de la sociedad de la Tierra plana, hay un reducto ahí de una aldea reductible de gente que dice que esto no es una tontería y que lo que pasa es que estamos en una zona del espacio que está muy vacía de galaxias y que entonces la cosa se expande más y por eso tenemos, que en realidad no hay energía oscura, ¿no? Entonces, aquí, en función de estas teorías, ahí es muy curioso porque la evolución del universo difiere, ¿no? La teoría estándar con la constante cosmológica, el universo se va expandiendo, se va ralentizando, de repente en un momento determinado donde estamos aquí nosotros, la aceleración se empieza a expandir y el universo pues cada vez se va a hacer más grande, ¿no? Algunas teorías estas raras de quintesencia, claro, pues básicamente proponer casi cualquier cosa, mientras sea consistente matemáticamente, ¿no? Es que el universo llega a un momento dado que estalla, hay un Big Rip y el universo se hace pedazos, ¿no? Se separan hasta los átomos unos de otros, ¿no? Otras predicen que en un momento determinado el universo colapsa, ¿no? Y, la verdad es que no hay que hacerle mucho caso a estas cosas. Yo, si tuviera que apostar por algo, apostaría por una constante cosmológica o por una modificación de la gravedad, que luego comentaré un poco, ¿no? Bueno, aquí está mi contribución personal a la medición de la energía oscura, que de momento pues, no ha tenido mucho éxito. Esto es para demostrar que ya hacía value investing, incluso cuando estaba en ciencia, porque aquí estábamos haciendo un proyecto con menos de 10 millones, mientras que los proyectos que competían con nosotros tenían 10 veces más dinero. Y esto fue una idea que se me ocurrió. Aquí también hay un gráfico en el que no hace falta fijarse en todos los detalles. Me invitaron a una colaboración que quería utilizar diversas técnicas para medir la energía oscura y me puse a leer sobre el tema. Nunca había trabajado en energía oscura. Había hecho algún artículo con Adam, pero no centrado en la medición cosmológica. Entonces vi este gráfico. Este gráfico cuenta o explica cuál es la eficiencia relativa de dos técnicas que hay para medir el redshift de las galaxias. Las galaxias se pueden medir sacando un espectro completo, sacando todos los detallitos de la distribución de luz de la galaxia, o se pueden medir sacando fotos de la galaxia en distintos filtros, como hacen los fotógrafos, y deduciendo un poco con esos datos cuál es el redshift de la galaxia, ¿no? Entonces yo vi el gráfico este y vi que el gráfico este se paraba en 1%. Esta es la precisión de la medición del redshift. Digo, ¿por qué se paran en 1%? Digo, si yo sé, por el trabajo que estaba haciendo, que se pueden medir redshift fotométricos por debajo de 1%. Entonces, el proyecto surge de mi investigación de qué pasa cuando prolongas esta línea hasta aquí, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el método, utilizar este otro método de tomar imágenes con distintos filtros, era mucho más eficiente, mucho más barato
que el método tradicional, ¿no? Entonces, propuse usar un montón de filtros muy estrechos para medir los redshifts de las galaxias. Esto dio lugar a un proyecto, esta idea se me ocurrió en el 2007, convenció a un montón de gente, esta gente convenció al gobierno de Teruel para construir un observatorio y en el pico del Buitre, en la Sierra de Jabalambre, la primera vez que yo subí allí solo estaba esta caseta y luego pues hay un telescopio de 2,5 metros y varios instrumentos más. Y esta es la segunda cámara más grande ahora mismo construida. O sea, la más grande es la de Pan-STARRS, esta es la segunda más grande, con 12 CCDs, ¿no? 8, no, 15. Bueno, 14 CCDs. Esto es lo que estaba haciendo hasta que me vine a trabajar aquí de gestor, ¿no? Era director científico de este proyecto. Esta cámara lleva pues 2 años metida con bolitas estas antipolilla, no se ha hecho nada. En el 2015 hubo un cambio de gobierno en Aragón y el nuevo gobierno pues no era tan favorable a este proyecto como al anterior y pues la cosa está bastante parada, ¿no? O sea, yo espero que siga hacia adelante, pero vamos, está siendo complicado. ¿Con qué competíamos nosotros? Este proyecto, el telescopio son unos 10-12 millones de dólares, la cámara habrá costado unos 5 o 6, con estos proyectos de satélites y de uno de los telescopios más grandes del mundo. Este proyecto es Euclid, unos 1.000 millones de euros. Este es WFIRST, del mismo orden, y este es el LSST, que es uno de los telescopios más grandes que se están construyendo ahora mismo en el mundo, no por el diámetro del telescopio, sino por la combinación del diámetro del telescopio y el diámetro de la cámara que se puede colocar para observar, ¿no? Y bueno, perdimos el tren, en su momento, si hubiéramos hecho esto rápido, pues hubiéramos conseguido hacer las cosas casi tan bien como esta gente, 3 o 4 años antes que ellos y por una fracción pequeña del dinero, ¿no? Pero bueno, no salió y aquí estoy, ¿no? Entonces, ya para acabar, esta es una transparencia que siempre ponía en las conferencias que daba sobre el proyecto JPAS. Luis, que está sentado ahí, que estaba en el proyecto, la habrá visto muchas veces, y un poco resume y concluye todo lo que he contado hasta ahora, ¿no? O sea, las 2 preguntas, digamos, más grandes que tenemos ahora mismo en cosmología es qué es la energía oscura y qué es la materia oscura. O sea, estas son algunas de las técnicas que podemos usar para medirlas y antes he puesto un listado de los candidatos posibles a qué son estas cosas, ¿no? Que seguimos totalmente la inopia, a pesar de que hay muchas propuestas, no sabemos lo que son, ¿no? Pero hay otra posibilidad que alguna gente ha sugerido y es la siguiente, ¿no? Nosotros cogemos la relatividad general y la probamos en escalas muy pequeñas, con objetos muy masivos, agujeros negros, púlsares, funciona de maravilla, ¿no? Por ejemplo, con los púlsares hay un premio Nobel porque se midió la rotación de 2 púlsares y esa rotación, los púlsares son estrellas neutrones, son estrellas que tienen la misma densidad que un núcleo atómico, son increíblemente densas y generan una velocidad tremenda, ¿no? Entonces, cuando uno mide cómo giran esas estrellas, ve que la predicción del movimiento es exactamente lo que dice la relatividad general. Hace poco se ha dado un premio Nobel por la detección de ondas gravitacionales, que también fue otra predicción de Einstein, tardó 100 años en mirarla. O sea, hay un montón de zonas, de energías, de escalas, en las que cuando miramos la energía, miramos el comportamiento de la naturaleza, la relatividad general lo clava, o sea, una precisión tremenda, ¿no? Pero cuando miramos qué pasa en la escala de una galaxia, en la escala de un cúmulo, los movimientos de las galaxias no se corresponden con lo que predice la relatividad general. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Introducimos la materia oscura. Cuando miramos a escalas de todo el universo, el movimiento del universo no se corresponde con lo que predice la realidad general. Entonces, ¿qué hacemos? Introducimos la energía oscura. Entonces, por eso, al principio hablé del descubrimiento de Neptuno y de lo de Mercurio, porque nos encontramos en un dilema similar, ¿no? Una de dos, o la relatividad general, nos creemos la relatividad general, y entonces probablemente vamos a descubrir un tipo nuevo de partícula, vamos a descubrir un tipo nuevo de energía oscura, o pensamos que lo que está mal es la ecuación, como pasó con Einstein y el perihelio de Mercurio, y los datos están bien, lo que pasa es que tenemos que cambiar la teoría, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo esta es la cuestión probablemente más importante de la física, sobre todo porque a diferencia de algunos de los debates que hay con teoría de cuerdas, etcétera, etcétera, aquí realmente sí podemos medir las cosas y sacar datos y concluir si una teoría es la correcta o es la otra, ¿no? Y bueno, yo creo que en los próximos 10, 20, 30 años pues seguiremos leyendo cosas sobre esto, seguirán saliendo noticias y cuando salga algo en el periódico sobre materia oscura, sobre energía oscura, pues espero que os acordéis de esta charla. Y eso es todo. Muchas gracias por escucharme.